Entonces, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar del Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía. Hoy muy contentos porque vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, que son los aspectos legales de las comunidades energéticas. Contamos con la grata compañía del doctor Leonardo Jiménez Guzmán. El doctor Leonardo es abogado, asesor y consultor en asuntos de derecho energético y de compras públicas. Es docente en la Universidad Externado de Colombia en sus programas de maestría y especialización en Derecho Minero Energético. Cuenta con experiencia de más de 15 años en el sector público, en entidades tales como el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, IPSE, en Transmilenio, en Fidoagraria, en la Agencia de Seguridad Vial, entre otras. También ha trabajado en el sector privado y para la cooperación internacional. Actualmente es representante legal de la firma LSE Abogados y es consultor jurídico y apoderado también, por supuesto, de entidades públicas y empresas privadas en temas de derecho energético y compras públicas. Ha apoyado el diseño de la estrategia con el Ministerio de Minas y Energía en materia de comunidades energéticas y ha sido asesor regulatorio del consorcio de ISA, de Ecopetrol y el Banco de Colombia en la estrategia Energy for Peace liderada por USAID. Hoy el doctor Leonardo pues, nos va a hablar de los desafíos y perspectivas desde el punto de vista jurídico de este tema de las comunidades energéticas. Entonces, doctor Leonardo, a nombre del Colegio de Abogados, muy agradecida por su generosidad con su tiempo y su conocimiento y nuestros oyentes quedan listos para escucharle. Si le parece, como usted tenga bien, o las preguntas al final o mientras de la charla, no sé, de todas maneras vamos nosotros aquí a estar pendientes del chat. Les agradezco a los que quieran hacer alguna pregunta que lo escriban en el chat. Adelante. Bueno, doctora Adriana, muy generosa, muy buenos días a usted y a todos los asistentes a este conversatorio. Agradecerle al Colegio de Abogados de Minas, Petróleo y Energía por esta invitación, al doctor Milton Montoya y obviamente a usted, doctora Adriana, por abrir este espacio. El tema que hoy nos ocupa son los aspectos legales de las comunidades energéticas, sus desafíos y sus perspectivas. Digamos, frente a este tema, hemos planteado una agenda muy rápida que va a abordar, entre otros temas, lo que es una aproximación al concepto de comunidades energéticas, aspectos normativos, entre los cuales muy rápidamente trataremos aspectos normativos de derecho comparado y derecho interno. Trataremos como un tercer punto desafíos y perspectivas y una sesión de preguntas, pero pues conforme lo indique la doctora Ariana, el colegio, pues también podremos recibir preguntas en el transcurso de la intervención. El primero de los puntos es la aproximación al concepto de comunidades energéticas. Digamos, acá, traigo... esto es un artículo que está en la web, Empowering People, The Role of Local Energy Communities in Clean Energy Transitions, es de la IEA. Y aquí vamos a identificar, por ejemplo, cómo la IEA ha manifestado algunos beneficios que trae las comunidades. Más que entrar a un concepto estático, quise mirar cuáles son, quiero compartirles cuáles son los beneficios que de manera general se plantean de las comunidades. Muchos de ellos los vamos a encontrar también acá, o los vamos a identificar o hacer un match, si se quiere, con lo que estamos viendo en Colombia. La primero de esos beneficios que encontramos es que coloca a los usuarios en el centro de la transición energética. El segundo beneficio que plantea la IEA es que incentiva la eficiencia energética de las comunidades energéticas. Si uno mira estos dos elementos, son un discurso general que uno encuentra cuando se trata de estas comunidades en Colombia. Otro de los puntos, muy rápidamente, la confiabilidad en el sistema. Paradójicamente, este ha sido uno de los puntos más criticados de las comunidades, ya los veremos más adelante en los desafíos. Pero miren, interesante como la IEA sí menciona finalmente que las comunidades pues claramente ayudan a la confiabilidad del sistema en vez de restarle confiabilidad. Reduce costos de facturas, lo que nosotros generalmente identificamos, genera empleos locales,
descongestiona las redes. A hacer generación in situ, pues se prescinde de sistemas de distribución en cierta medida, etcétera, entre otros, y habla de la resiliencia y el equilibrio en los picos de demanda. Son una serie de elementos que se han identificado. Bueno, reduce pérdidas de energía, al entender que como ya no tenemos que hacer tanto transporte de energía, pues obviamente esas pérdidas se reducen, que también ha sido de alguna manera validado con cuál es el efecto también de gases de efecto invernadero por esas pérdidas de energía. Entonces, esto va muy de la mano, estos dos puntos finales. Todos estos beneficios que les acabo de manifestar son de orden general, que está manifestando la Agencia Internacional de Energía. Y finalmente uno importante que va de la mano, que es el empoderamiento socioeconómico. Muy general el tema, pero quiero de verdad que lo tengamos de introducción porque no es un tema nuevo. Comunidades energéticas se está hablando en Colombia, si se quiere, desde el punto de vista legal, muy recientemente, pero en Colombia en realidad tiene unos antecedentes interesantes en este tipo de figuras, que ya los miraremos. Pero a nivel mundial, el tema no es tan reciente, no está en discusión. Por ejemplo, en este paper que tenemos acá, de Jaime Menéndez y Jorge Fernández, de la revista Orquestra, se habla de que hay alrededor de 1.900 proyectos de comunidades energéticas y 1.250.000 usuarios en la Unión Europea. Es decir, hay proyectos por doquier de este tipo de comunidades. Entonces, no nos enfrentamos a un tema nuevo, si bien, digamos, en el orden mundial, y si bien hay cierta resistencia, hay cierto, no más que resistencia, no, hay cierta expectativa por la figura en el interior de Colombia, pues no es un tema nuevo. Ahora, pasemos un poco a los aspectos normativos. Importante, pero muy importante, mencionar desde derecho comparado, siguiendo la línea anterior, que en la Unión Europea, en la Directiva 201, existe esta directiva que fomenta el uso de energía procedente de fuentes renovables. Dentro de esta directiva encontramos un criterio de comunidad de energía renovable, una primera tipología de comunidades energéticas. En esta directiva, entre los artículos 16 y 22, encontramos, por ejemplo, que las comunidades energéticas tienen una naturaleza jurídica de entidad jurídica, así lo definen, vinculación voluntaria, que es un común denominador en todas las comunidades, que tiene como objetivo el ofrecimiento a sus miembros, tiene unos objetivos principales, mejor, unos objetivos que son ambientales, económicos, para los miembros de la comunidad, sociales, pero en un segundo plano, y aquí es donde quiero que nos detengamos un poco, se plantea que estas comunidades, estos beneficios de orden principal que acabamos de ver, dejan en un segundo plano la rentabilidad financiera. Digamos, ya hay un elemento de las comunidades que desde la misma definición de esta directiva, comunidades de energías renovables, nos dice que todos estos beneficios ambientales, sociales y de reducción de costos para la comunidad misma debe primar sobre la rentabilidad financiera, por noción. Ahora, ¿qué puede hacer esa comunidad? Muy rápidamente, generación y comercialización de energía, y exclusivamente con fuentes no convencionales de energía renovable. Esto es importante. Con fuentes no convencionales de energía renovable. Ahí hay una primera tipología que a mí me gustaría, que es lo que quiero compartirles. Pueden hacer almacenamiento de energía, etc. Primer antecedente de derecho comparado importante. Segundo, tenemos otra directiva, la 944, de 2019, de la Unión Europea, donde también efectivamente se habla ya de otra tipología, que es la Comunidad Ciudadana de Energía. Esta Comunidad Ciudadana de Energía, a diferencia de la anterior, o mejor, en similitud de la anterior, también es una entidad jurídica, así se define, sin mayor discusión, vinculación voluntaria de los miembros, que es común denominador, como ya lo habíamos visto. Tiene como objetivo también, y comparte con lo anterior, y esto es lo importante, los objetivos principales de beneficios ambientales, económicos, sociales, y en segundo plano también vuelve y deja los beneficios de rentabilidad financiera. Entonces, ahí hay una señal muy clara de lo que se busca con la comunidad. Finalmente es que satisfagan sus necesidades, que obtengan todos estos beneficios directos y asociados, más que la rentabilidad financiera. ¿Qué puede hacer esta comunidad? También generación, que es apenas obvio, pero acá
sí tiene algo interesante, y es que lo puede hacer con fuentes convencionales de energía renovables, es decir, hidrocarburos. Lo puede hacer con fuentes no convencionales y con fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, acá la amplitud de esta comunidad ciudadana de energía es mucho mayor. Eh, Puede hacer comercialización, puede hacer actividades de eficiencia energética, distribución de energía, almacenamiento, recarga de vehículos eléctricos, entre otros. Entonces, ahí tenemos dos grandes figuras importantes de derecho comparado que nos sirven de telón de fondo, de referente para nuestro marco interno. Y una tercera importante, que ya teniendo esas directivas generales, se ha desarrollado de manera concreta en España y podemos iniciar reales decretos reales, pero fundamentalmente quise traer el de 244 de 2019, donde se regula una figura muy concreta que se llama el autoconsumo colectivo, que finalmente varios usuarios, aquí lo definen claramente, que participan en una asociación a una misma instalación de generación. Es decir, están unidos a una fuente de generación, y a esa fuente de generación autoconsumen colectivamente estos miembros de la comunidad, que son tres referentes muy importantes para no perder de vista en nuestro análisis interno. Pero bueno, pasemos al derecho interno. En Colombia las comunidades energéticas son nuevas, digamos, la discusión está sobre la mesa. Sin lugar a dudas, hay unos antecedentes muy claros, unas señales previas muy claras. De orden constitucional, el artículo 365 de nuestra Constitución Política de Colombia, de la cual traemos la primera parte de ese artículo, nos habla de los servicios públicos, ya los conocemos, pero quiero que fijemos nuestra mirada, nuestra atención cuando se dice que los servicios públicos estarán sometidos al régimen que fije la ley, pero pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, o por comunidades organizadas. Comunidades organizadas. Es la misma Constitución quien nos está dando la habilitación jurídica para este tipo de organizaciones como las comunidades energéticas. Ergo, no es un tema estrictamente reciente del legislador. Asimismo, sobre ese artículo hay una sentencia muy importante, que es la sentencia C-741 de 2003, donde la Corte Constitucional analiza la naturaleza jurídica de estas comunidades organizadas, de este artículo de la Constitución, y nos habla de dos aspectos muy concretos que hay que traer. El ánimo solidario sobre el interés empresarial. De manera textual lo menciona la Corte. Entonces, cuando hay comunidades organizadas habilitadas por la Constitución para prestar servicios públicos, entre esos, obviamente, el servicio público de energía eléctrica, la Corte ya ha dicho que se debe hablar de un ánimo solidario sobre el interés empresarial. Es apenas obvio hacer el match con los referentes normativos que ya habíamos mencionado de derecho comparado. Y lo que dice la Corte también es que no hay una figura jurídica específica, es decir, que tenemos una figura que hasta día de hoy solamente había sido reglamentada, de hecho todavía no lo ha sido, a índole de reglamento de acto administrativo, lo tenemos en el plan de desarrollo, como ya lo veremos, pero hasta estos momentos solamente teníamos una figura con una definición de orden constitucional. Entonces, esos dos aspectos importantes resaltarlos, y nos lleva a concluir inmediatamente que, lógicamente, que esta figura tiene estos antecedentes importantes en nuestra legislación interna. Pero bueno, pasemos ahora a algunos temas que tocan con las comunidades energéticas. Todos conocemos la ley 142 y 143. Aquí la gran discusión viene que la ley desarrolló el artículo que acabamos de ver de la Constitución, y efectivamente esta ley trajo quienes podían prestar los servicios públicos, y se dio toda la discusión porque taxativamente uno no encuentra en la ley 142 que las comunidades organizadas puedan prestar los servicios públicos. Más adelante, en algún artículo existe el concepto de organizaciones autorizadas, pero es completamente diferente a este criterio. Y eso es lo que aborda la Corte también en la sentencia anterior. Importante mencionar ello. Cuando
la ley 697 de 2001, que es la ley de uso racional y eficiente de la energía, es importante porque esta ya empieza a decantar cuáles son las fuentes no convencionales de energía renovable. En el caso de del aprovechamiento hidroeléctrico, que es uno de los temas importantes acá, también habla que pues, su capacidad es hasta 10 megavatios y bueno, trae la geotermia, etcétera. Ya se empezó a hablar. Todos conocemos, importantísimo hito, la ley 1715, que integra las energías renovables al sistema energético nacional. Otro antecedente importante, ya a ir aterrizando, y aquí quiero que hagamos también un énfasis importante en la ley 1955 de 2019, o el plan de desarrollo del 2018-2022. Este plan de desarrollo, digamos, incluye algunos temas que yo quiero que revisemos. Habla por primera vez de las soluciones solares fotovoltaicas individuales en ZNI como servicio público domiciliario. Habla de una serie de transferencias del sector eléctrico por generación, que no quiero que nos detengamos, pero este es el punto importante. Nos habla de nuevos agentes. Cuando esta ley de plan de desarrollo nos habla de nuevos agentes, está habilitando o está señalando fundamentalmente que se podrán generar nuevos agentes de la cadena, que la CREC tendrá esta obligación por mandato del plan de desarrollo, pero lo importante, y será un punto que trataremos un poco más adelante muy rápidamente, le da esa potestad vía plan de desarrollo, vía ley, al gobierno nacional. Es decir, que esa potestad que tiene la CREC puede ser asumida. Esa discusión se ha dado bastante recientemente cuando el presidente de alguna manera o la presidencia de la República intentó de alguna manera entrar en un escenario de tarifas con la CREC y ahí hubo toda una sentencia del Consejo de Estado en el cual desarrolló, digamos, todo este ejercicio y hizo unas trazas que yo creo que escapan de nuestro alcance de esta discusión, pero tiene que ver con eso. Y finalmente, perdón, la ley de transición energética que veíamos acá. La ley de transición energética, que es la ley 1715.2, como lo llama el mismo autor, y esta ley es importante como antecedente. Pero vayamos a los actos administrativos, antecedentes también. 2014, ya tenemos la política pública de autogeneradora a gran escala. 2015, el decreto único reglamentario de minas y energía. La UTME estableciendo el límite de potencia de autogeneración a pequeña escala en 2015. La política pública de la autogeneración a pequeña escala en el decreto 348 en 2017. La resolución CREC de autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en el CIN en 2018. La resolución CREC 038 de 2018 también, que es autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en ZNI. La resolución CREC 135, que habla de los derechos de la autogeneración a pequeña escala en 2021. La asignación de capacidad de transporte para generación a gran escala en 2021 también. Importante esta última, 174, aquí es de 2021, que regula la autogeneración a pequeña escala, generación distribuida y generación a gran escala hasta 5 megavatios. ¿Por qué estos antecedentes? Porque finalmente, y acá en la 174, porque con las comunidades energéticas uno de los grandes escenarios a los que se ha enfrentado o lo que se ha planteado, digamos, en muchas discusiones es, si ya tenemos unas figuras, ¿por qué hay que crear otras? Eso afecta la confiabilidad del sistema, no está claro, etcétera. Entonces hay unas figuras que ya tenemos, pero de alguna manera las comunidades buscan trascender a esas figuras, por lo menos desde el ámbito legal y desde nuestra interpretación concreta. Esta resolución 174 nos habla de conexión simplificada, trae elementos de condiciones de medición y fundamentalmente temas de comercialización de energía. Yo sobre esto no me quisiera detener mucho, pero propiamente un generador distribuido comercializa su energía. Ya todos sabemos a través de la resolución cómo lo podría hacer a través de su comercializador o un generador, etcétera. Y la autogeneración a pequeña escala, que esto es una interpretación muy personal, entrega excedentes. Entonces yo digo, cuando se dice que ya existe una figura, la primera, digamos, del análisis, de la lectura que uno hace de esta norma, lo primero que tiene que decir es que si bien se permite la entrega de excedentes, se hace no de manera amplia, no de manera, digamos, de autonomía privada de vender la energía de un autogenerador a cualquier otra persona, ¿no? La regulación
establece cómo se hace, y se hace a través de un escenario de permuta, que no es una venta propiamente dicha, es un intercambio de bienes de bienes. Entonces, en este caso, se hace a través de un crédito de energía, y cuando exceda ese crédito de energía, se puede hablar de una verdadera venta de excedentes o entrega de excedentes, porque la palabra es muy clara, no se usa venta, se usa entrega de excedentes, pero en teoría encierra ese intercambio comercial. Entonces, no es que haya una amplitud completa en estas dos figuras. En cuanto a la generación distribuida, me adelanto un poco, pues lo cierto es que la regulación hoy no ha generado un incentivo importante para el mercado, y hoy tenemos 3 generadores distribuidos aproximadamente, si la memoria no me falla. Eso no, de 2021 hacia acá, si lo que se quería era incentivar este tipo de recursos distribuidos, y no se entiende cómo, o mejor, se entiende que a través de esa serie de restricciones que ha creado la regulación, en vez de fomentar este tipo de figuras, lo que ha hecho es generar una restricción. Entonces, eso es como actos administrativos, antecedentes. Pero pasemos a las normas recientes, que yo creo que es uno de los puntos importantes. Luego de la Constitución, como antecedentes y los antecedentes normativos que ya mostramos, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 2294 de 2023. Esta ley fundamentalmente nos modifica las definiciones de la Ley 1715, la Ley de Integración de Energías Renovables, y al modificarlas nos trae la definición de comunidades energéticas. Entonces, revisémosla. Nos dice, las comunidades energéticas son los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos, podrán constituir comunidades energéticas. ¿Para qué? Para generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Las comunidades energéticas podrán ser conformadas por personas naturales y jurídicas, y en el caso de personas naturales y la estructura propia del gobierno de los pueblos y comunidades indígenas y comunidades campesinas, negras, afrocolombianas y raizales y palenqueras, que se constituyan como comunidades energéticas, podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de la inversión. Finalmente, la infraestructura que se desarrolle podrá cederse a título gratuito en las condiciones que desarrolle el Ministerio de Minas, y en su parte final habla de los parámetros de capacidad, dispersión y una serie de competencias atribuidas desde el punto de vista legal a la UDME, a la CREP y a la SUPER en cuanto a vigilancia. Entonces, ahí tenemos una primera definición, pero desagreguémosla. Entonces, ¿qué características podemos definir acá? ¿Qué actividades puede realizar una comunidad energética hoy como está en el plan de desarrollo? Parámetro legal. Puede hacer generación de energía. Puede hacer comercialización de energía. ¿Qué más puede hacer? Eficiencia energética. Lo que escape a esos 3 elementos, pues obviamente excederá la órbita, pues la órbita, si se permite la palabra de competencia que establece la norma, y no se puede hacer por una comunidad energética. Cualquier otra actividad que está ahí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué tecnologías se pueden usar si yo quiero generar, comercializar? ¿O qué recursos puedo utilizar? ¿Qué tecnología y recursos yo puedo como comunidad generar, comercializar o hacer uso eficiente de la energía? Pues claramente se podrá solamente utilizar fuentes no convencionales de energía renovables. Es decir, aquí de entrada ya tenemos 2 criterios diferenciadores. El primero, me detengo nuevamente en ello, lo repito, solamente se podrá hacer generación, comercialización y uso eficiente de la energía. Lo que escape a esos 3 criterios no se puede ejecutar, no hay competencia para una comunidad energética. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿O a través de qué tecnologías? Tecnologías conocidas o establecidas por el legislador como fuentes no convencionales de energías renovables. ¿Y cómo cuáles? Tenemos la solar, que es, digamos, el potencial de energía que más, de alguna manera, tenemos en Colombia por ser y a nivel mundial, si se quiere, por ser, digamos, el más asequible, por ser el que tenemos, de alguna manera, más interiorizado, por tantas características que tiene esta tecnología. La eólica, que ya lo vimos, por ejemplo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos está
cuando uno revisa las noticias, está revisando un proceso, creo que de eólica offshore, geotérmica, maremotriz. Todas estas definiciones las encontramos en la ley 1715, amplificadas un poco, complementadas mejor con la ley 2099 de 2021. Biomasa, por ejemplo, en Bichada, en Puerto Carreño, funciona prácticamente su matriz energética a través, o gran parte de su matriz energética funciona con una planta de biomasa, ¿no? De generación importante. Pequeñas centrales hidroeléctricas, ya habíamos hablado que si bien cuando se revisa nuestra matriz energética, pues las hidroeléctricas tienen el gran componente, 70% aproximadamente de la matriz, pues recordemos que esos grandes aprovechamientos hidroeléctricos no son fuentes no convencionales de energía renovables. Para casar dentro de esta categoría, la ley del uso eficiente y racional de la energía nos define que es hasta una capacidad de 10 megavatios. Las pequeñas centrales hidroeléctricas podrán ser objeto de comunidades energéticas por casar dentro de la tecnología de fuentes no convencionales de energía renovable. Hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno blanco. También hidrógeno verde producido a partir de fuentes no convencionales de energía renovable, azul a partir de fuentes convencionales de energía y blanco, pues producido naturalmente por volcanes. Pues el ejemplo que tengo en la cabeza son los geysers. Entonces, de alguna manera, también el hidrógeno está acá. Y aquí tenemos la captura y el almacenamiento de carbono, que es un tema muy, muy nuevo, muy reciente, y que trajo la ley 2099 como una tecnología de fuente no convencional o que casa dentro de la categoría de fuente no convencional de energía renovable. Entonces, las comunidades energéticas solamente podrá utilizar estas fuentes no convencionales de energía renovable. ¿Pero cuál otras? Combustibles renovables, de alguna manera, también lo trae la ley, que son aquellos elaborados a partir de materias primas, vegetales, aceites vegetales, grasas, biomasa, etc. Y algunos ejemplos que tengo, biocombustibles avanzados como bionafta, biopropano, biodiesel, biometanol o metanol renovable, son algunos de los ejemplos que he encontrado como elementos de combustibles renovables. Pero ahí está, es decir, la misma ley, el plan de desarrollo nos dice que este tipo de tecnologías podrán utilizarse, este tipo de recursos. Entonces tenemos fuentes no convencionales de energía renovables, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Dentro de los recursos energéticos distribuidos hay que mencionar que en Colombia ya existe un lineamiento y política pública del Ministerio de Minas y Energía que habla de la incorporación de estos recursos energéticos distribuidos a nuestro sistema energético nacional. Y es la resolución 4283 de 2022. Entonces, para conocer cuáles son esos recursos energéticos distribuidos, pues tenemos que esa política pública nos habla de uno que es la respuesta a la demanda, ¿verdad? Que es fundamentalmente la capacidad que tendrán los usuarios de decidir en qué momento exigen del sistema interconectado energía y en qué momento dejan de exigirla para, digamos, en ciertos momentos recibir retribución por esa decisión de no exigir energía o no demandar energía de la red. Entonces, es un recurso energético distribuido. Esta resolución de 2022 nos habla también de la autogeneración a pequeña escala, que ya veíamos antes, de la autogeneración a gran escala, que es aquella que supera, es importante mencionar acá, que autogeneración a gran escala es aquella que supera el límite de capacidad de autogeneración a pequeña escala, que es 1 megavatio, conforme lo estableció la unidad de planeación minero-energética. Entonces, hoy tenemos todo lo que supere ese límite de capacidad instalada, será autogeneración a gran escala, ¿verdad? Entonces, esa es un recurso energético distribuido. La misma resolución del ministerio nos habla de la generación distribuida, que hay que recordar que la generación distribuida, la legislación o la 1715 y también la 174 que veíamos antes, la define como aquella generación que se realiza cerca de los centros de consumo, ¿no? Y que finalmente, si uno lo revisa o lo interpreta de alguna manera, tiene un ánimo comercial, al punto en que deben convertirse como empresas de servicios públicos los generadores distribuidos y podrán comercializar su energía dependiendo, digamos, con su comercialización
reglas que establece la misma resolución dependiendo, o la regulación, perdón, dependiendo si le venden energía o si son la energía que generan va a usuarios no regulados o a usuarios regulados. Entonces, esa generación distribuida también hace parte de los recursos energéticos que hoy en nuestro marco normativo existe a través de esta resolución de política pública. Política pública que lo que lanza en realidad, como su carácter, como su connotación lo indica, la capacidad de enviar, o mejor, manda competencias, exige competencias, o mejor, ordena a entidades del sector CREC, fundamentalmente UGME, que realicen una serie de definiciones y desagregaciones normativas reglamentarias de esta política, que a día de hoy estamos pendientes de ese desarrollo, ¿no? Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica también hace parte de recursos energéticos distribuidos. Entonces, como vemos, acá tenemos estos tres elementos que pueden utilizar, tecnologías y o recursos que puedan utilizar las comunidades energéticas. Entonces, reconsiderando nuevamente, replanteando, más que replanteando, concluyendo esta gran parte de dos características, pues vemos que este tipo de tecnologías son las que puede utilizar las comunidades energéticas, y el primer elemento que veíamos, el primer acápite, era solamente generación, comercialización y uso eficiente de la energía. Entonces, allí vamos delimitando el escenario de las comunidades. ¿Quiénes pueden conformar estas comunidades? Nos dice la ley. Las pueden constituir usuarios y potenciales usuarios. Las pueden constituir personas naturales y jurídicas. Eso es muy importante. Es decir, no hubo una restricción legal a que fuera una u otra. La amplificó, la amplió, e incluso, ya lo miraremos en el decreto, permite esa interrelación entre uno y otro, naturaleza jurídica, pues persona natural o jurídica. Quienes pueden acceder a recursos públicos, ya lo veíamos, uno de los elementos que trajo la ley, unas pues, minorías, campesinos, raizales. Llama la atención que no fue un tema más general, digamos, como de amplificación hacia ciertos estándares, sino más generales, sino que de alguna manera se centró en estas minorías, ¿no? Ahí quedó por fuera, por ejemplo, los grupos gitanos, me escapa el nombre exactamente, pero hay ciertas minorías que de alguna manera no casan dentro de ese escenario. Pero bueno, así quedó en la ley, son los que podrán acceder a recursos públicos. Desarrollo de condiciones técnicas y prestación del servicio. Entonces, la misma norma, como ya lo veíamos, nos dice que la UGME, la CREC y la superintendencia deberán manifestarse en lo que corresponde a condiciones técnicas de las comunidades y la super en cuanto a temas de vigilancia. Bueno, dicho lo anterior, pasemos al proyecto de decreto. Este año, el Ministerio de Minas y Energía sacó para conocimiento del público un proyecto de decreto que reglamentaba este artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, que el estado actual es que se obtuvieron comentarios, y luego de esa obtención de comentarios, el Ministerio está en revisión de los mismos para, pues, ya expedir el decreto final. La naturaleza jurídica de las comunidades según el decreto. Miremos nuevamente, es una forma asociativa, lo define el decreto, con ánimo de cooperación entre sus integrantes. Es decir, volvemos a lo de derecho comparado, volvemos a nuestra definición de la constitución política, ¿sí? Que nos habla finalmente de ese carácter cooperativo, de ese sin ánimo de lucro, si se quiere, de alguna forma. Aquí no lo menciona de manera concreta, pero dice una forma asociativa con ánimo de cooperación. Digamos, hay esa traza, hay ese rasgo identificador. ¿Qué objetivos tienen estas comunidades según el decreto? El proyecto de decreto: democratizar la energía, descentralizar las actividades permitidas hacia las comunidades, descarbonizar la economía, desarrollo de economía local, entre otras. Pero aquí hay un punto importante, y los abogados, digamos, en algunas discusiones que teníamos desde el punto de vista académico, algunos le llamaban la atención, otros, pues, desde mi punto de vista también me parecía interesante que utilizaran este tipo de lenguaje, pues, normativo, y habla de la libertad de formas. El decreto nos dice que
las comunidades energéticas habrá un criterio de libertad de forma, es decir, no nos exige una figura rígida que tiene que ser SP en este primer momento, ¿no? Ahorita haremos una amplificación de eso, pero habla de libertad de formas, autonomía privada, criterio del fondo sobre la forma, lo material sobre lo formal. Y yo aquí solamente tengo que, más allá de que eso nos llame la atención, digamos, no es un lenguaje nuevo desde el punto de vista eléctrico, ¿no? De la regulación eléctrica. Y eh, traigo aquí un referente para ello, y es la resolución 080 de 2019 de la CREC, donde se habla de este tipo, se utiliza este mismo lenguaje, y efectivamente esta resolución habla de los comportamientos o la autorregulación del sistema del servicio público de energía. Entonces, esto lo trae el decreto, libertad de formas para las comunidades energéticas. Actividades y agentes de la cadena. Volvamos al artículo 290 del plan de desarrollo anterior, de la ley 1955-2019. Ya lo anunciamos, pero este es el artículo en concreto. Este artículo del Plan Nacional de Desarrollo nos hablaba de que la comisión, para promover la competencia, para garantizar la prestación eficiente, para evitar abusos de posición dominante y garantizar derechos de los usuarios, que es el núcleo central de las comunidades energéticas, incluirá nuevas actividades o eslabones de la cadena, ¿verdad? Y, entre otras, podrá hacer determinación de actividades en que cada agente la pueda participar. Fundamentalmente, como ya lo anunciamos, tuvimos oportunidad de anunciarlo antes, con esta norma se autorizó a crear nuevos agentes de la cadena. Recordemos que tenemos generadores, tenemos comercializadores, tenemos distribuidores, o mejor, generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores. Son los agentes de la cadena. Cuando habla de generación distribuida, la misma regulación nos dice que debe entenderse como un agente generador. Entonces, cuando hoy traemos o trae el decreto figuras o agentes que ya los miraremos, que es autogeneración colectiva y autogeneración distribuida colectiva, lo que se está refiriendo es a nuevos agentes de la cadena. ¿En virtud de qué? De la ley del plan de desarrollo. Pero eso lo tenía que hacer la CREC, nos dice la norma. Claro, pero la misma norma también nos dice, finalmente, que esto lo podrá, o esta discusión que está acá, o esta habilitación que tenemos acá, también puede ser asumida por el presidente, por el gobierno o por fundamentalmente el Ministerio de Minas y Energía. Y allí es, en esa habilitación legal, hablando aquí un poco o tratando de pisar terrenos o entrar a terrenos de derecho administrativo, es donde efectivamente se genera la habilitación legal para crear estas figuras, para crear estos agentes. Este decreto nos habla de autogeneración colectiva, que valga la pena mencionar, tiene las características de la comunidad energética va a producir energía. Digamos, las tipologías, y aquí estoy aterrizando un poco las tipologías que trajo el decreto, las tipologías concretas de comunidades energéticas. La primera es que puede producir energía. La segunda es que debe satisfacer sus necesidades antes de entregar excedentes a la red. La tercera es que puede comercializar directamente sus excedentes. Recordemos un poco que, como ya lo veíamos, hoy el autogenerador a pequeña escala debe necesariamente articularse con su comercializador o generador para entregar sus excedentes, fundamentalmente. Y con otro comercializador, ¿vale? No quiero centrarme en eso, pero lo que quiero señalar allí es la necesidad o es la posibilidad que este decreto ya trae, este proyecto de decreto, de que se podrá comercializar directamente, es decir, se va a prescindir de esa intermediación de alguna manera de la gente de la cadena de comercialización. Algunas diferencias que traigo para discusión con la autogeneración a pequeña escala. Pues los usuarios colectivos. Hoy tenemos algo que se llama la prohibición de fronteras en bebidas. Y es finalmente que hay un punto de conexión y que, digamos, varios usuarios que estén de alguna manera, o mejor, que cada usuario deba tener su medición, su frontera comercial. Que cada usuario deba registrar su consumo independiente.
Ya no hay aquella posibilidad que en el sector de alguna manera se hizo popular en algún momento de generar un único nodo, un único punto y de allí derivar a través de ese punto a los distintos usuarios que de alguna manera compartían una cercanía. Eso se acabó en nuestra regulación, está prohibido, se mantiene por confianza legítima aquellos que venían antes de la regulación, lo siguen manteniendo esa posibilidad legal de seguir funcionando así, pero no es nuevo. Entonces hay una gran discusión porque el autogenerador colectivo, o mejor, hoy el autogenerador a pequeña escala produce para sí mismo. La gran diferencia, algunos dirán, no, la ley 17, la ley 142 trae también una figura que es el productor marginal y ese puede permitir que de alguna manera no sea un solo usuario, sino que sean varios, pero la discusión central y en la práctica es que esa figura exige unos criterios de orden tributario que se llama vinculación económica, que no todos están dispuestos a compartir y no todos tienen necesariamente esas características jurídicas. Por lo tanto, hoy un autogenerador a pequeña escala es un usuario, fundamentalmente. Entonces, un usuario colectivo, una autogeneración colectiva rompe esa tesis de alguna forma o lo amplifica, lo amplía. La segunda tipología que tenemos es la generación distribuida colectiva. Generación distribuida colectiva que tiene unas características según el decreto, las más relevantes. Si se conecta al sistema de distribución legal, local o puede utilizar microredes, que están tan de moda hoy en el sector eléctrico. Pueden entregar a terceros antes que a la comunidad energética. También puede comercializar directamente. Una gran diferencia aquí que trae el decreto es, la primera exigía que se satisfacieran sus necesidades, la comunidad antes de entregar. La segunda permite que se pueda entregar antes de satisfacer las necesidades de la comunidad. Entonces uno tiene que articular eso muy bien porque al final del ejercicio recordemos que la tesis es de asociatividad, cooperativismo, etc. Pero esa es la definición que tenemos, entonces de alguna manera sí se le advierte cierto ánimo comercial en algún punto, según la redacción. Estas características además, otro de los temas que trae el decreto, bueno, antes de eso, esas son las dos tipologías que nos trae el decreto. Insisto, se dieron comentarios del público, comentarios de la ciudadanía, mejor, y el ministerio está revisando. Esperemos cuáles acoge, cuáles no, pero ahí están esas dos figuras iniciales. Eso es lo que tenemos hoy en nuestro ordenamiento legal a puertas de salida. Importantísimo. Ahora, ¿qué más trae ese decreto? Asesoramiento y acompañamiento del Ministerio de Minas para las comunidades energéticas. Y ahí trae otros aspectos que han estado en mucha discusión. Yo sé que tenemos que pasar a las preguntas. Voy a pasar muy rápidamente por eso, no me quisiera detener. El decreto ha sido de mucha discusión porque el decreto genera que ciertas comunidades deberán volverse empresas de servicios públicos y le da como esa competencia a la super, y eso se ha discutido si legalmente efectivamente es posible que la superintendencia defina o no defina esa característica, porque recordemos que la ley 142 es quien nos dice efectivamente que quienes pueden prestar el servicio público pueden ser los particulares, las empresas de servicios públicos domiciliarios, que pueden ser estatales, privadas o mixtas, y oficiales, privadas o mixtas, y como ya veíamos en la Constitución. Entonces, eso está en discusión. Un poco porque ha sido uno de los puntos más, desde el punto de vista jurídico, más criticados, ¿no? De lo que ha llamado más la atención. También de alguna manera ha llamado la atención la prioridad en el uso de activos del sistema de distribución local. El decreto dice que las comunidades deben tener prioridad al sistema, al uso de estos activos, ya sea para entregar excedentes o para comercializar estos mismos. Entonces, ahí sí rompe el principio de neutralidad, etcétera. Eso también está en discusión. Uno de los puntos que también es que la super debe ejercer funciones de inspección, vigilancia y control. Entonces, la gran discusión es que la super no tiene que tener una SP para lo que yo llamo de alguna manera, haciendo la equivalencia al fuero de atracción, hacer la vigilancia sobre un agente que presta el servicio público de energía eléctrica o cualquier otro. La super lo puede hacer, tiene competencia legal para ello, ¿verdad? Obligación de asignación de capacidad de transporte hasta 15 años, nos dice el decreto, y también ha sido discusión porque 15 años, eso también rompe el principio de igualdad, etcétera. Y una figura que son asociaciones público populares y privado populares. Entonces también la discusión ha sido
Recordemos que la 1508 en materia de contratación estatal nos define rango legal este tipo de figura. Si puede un decreto hacerlo, también está en discusión. Digamos, es lo que está revisando el ministerio, entiendo, de las discusiones, conforme los comentarios que se hicieron. Acá, derecho interno, segundo punto tratado, un poco de los desafíos y perspectivas para compartirles, para que pasemos a algunas inquietudes. Yo solamente les traigo unos enfoques. En Colombia nuestro sistema eléctrico está organizado top-down, es centralizado y se desprende. Y estamos hablando del sistema porque a veces en estas discusiones nos olvidamos que el sistema energético colombiano tiene dos grandes bloques, el sistema interconectado nacional y las zonas no interconectadas. Entonces, a veces las discusiones tienden solamente al sistema interconectado nacional y las comunidades energéticas son transversales a ambas. Pero centrándonos en el sistema interconectado nacional, nuestro enfoque es top-down. Las grandes centrales hidroeléctricas luego transmiten, luego distribuyen y nos llega a través de la comercialización. Las comunidades energéticas es un poco bottom-up, hacia arriba, las comunidades dispersas produciendo e inyectando. El enfoque es complementario, no necesariamente contradictorio. Y como lo vimos al inicio, y quiero insistir sobre eso, no es un tema nuevo a nivel mundial. Ahora bien, un poco el mix de generación. Hace poco es la semana pasada, la IEA sacó esta revisión de política energética en Colombia 2023. Y allí, aunque esta foto no es propiamente de ese texto, de hecho esta foto es de 2017, las capacidades podrán variar porcentualmente muy poco, pero esa es nuestra matriz en el zinc, hidráulica 68, la IEA dice que está en 71, pero sigue teniendo el gran componente, la térmica el 30, el gas. Y miren, al final las no convencionales como tienen un 0.98, escasamente han crecido a esa tasa. Entonces, ese es nuestro sistema interconectado nacional, centralizado, que es confiable, nadie está discutiendo, ni más faltaba, los hechos lo han demostrado, pero tampoco podemos cerrar de alguna manera nuestra vista a lo que está sucediendo a este tipo de otras visiones como las comunidades energéticas con ese crecimiento bottom-up o esa perspectiva que les acabo de compartir. Nuestro sistema de transmisión nacional, hablando de descentralizado, mírenlo ahí, son 500 kilovoltios de transmisión, eso es transmisión, sistema de transmisión regional y nacional. Ahí lo pueden ver, centralizado, gran parte del país no está interconectado. Es decir, ahí vemos el derecho al acceso a la energía como se ve de alguna manera menguado, ¿no? O no es equivalente para todos, no es igualitario para todos de alguna forma, ¿no? No nos llega, no tenemos esa posibilidad. Y ese esquema que tenemos hoy en Colombia. Ahora, en energía por fuente, esto sí nos lo dice la IEA, miremos allí, por teravatios hora, el ahidro, como lo pueden ver en 2021, y ha sido consistente de 2005 a 2021, mantiene el gran componente. O sea, nuestro consumo de energía interno es fundamentalmente hidroeléctrico. Todos lo tenemos muy claro, pero esta es la estructura, ¿no? Para que grafiquemos ese esquema que de alguna manera está tratando de complementar las comunidades energéticas. Y el otro gran componente, las zonas no interconectadas, también para que, digamos, entendamos o digamos, nos familiaricemos también con ellas. Mire, el mapa de la ZNI es todo lo verde que usted ve ahí. Y mi tesis jurídica, un poco lo que venimos sosteniendo, es que el criterio de las zonas no interconectadas no es estático, es dinámico. Puede tener una municipalidad que sea interconectada, pero caseríos no están interconectados. Y por eficiencia económica, digamos, por rentabilidad, una empresa privada no lo va a hacer. Entonces, siempre o de alguna manera se va a su posibilidad de satisfacer la necesidad de energía, tiene que derivarse de producción in situ. Entonces, eso que ustedes ven ahí es el acercamiento a las zonas no interconectadas desde el punto de vista territorial, tratando de asimilarla a estas distribuciones territoriales de municipios, departamentos. Pero vuelvo e insisto, la característica jurídica, porque así lo definen las distintas leyes, entre esas la ley 1715, es que las zonas no interconectadas no tienen un criterio político-administrativo, una división político-administrativa, es simplemente no estar conectado al sistema interconectado nacional. Y miremos qué pasa en la ZNI frente a esa matriz.
perdón, acá no sé si alcanzan a ver, pero esto que estoy señalando acá es la matriz de generación. Hay una capacidad instalada de 311.000 kilovatios y el 86% es diésel. Y solamente el 16% es con fuentes no convencionales de energía renovable. Es decir, esta población depende del diésel para poder vivir, para poder satisfacer sus necesidades de energía. Entonces, las comunidades energéticas tienen un gran reto aquí, pero gran reto, porque todos sabemos que las fuentes no convencionales de energía renovables, pues uno de los temas es que no permiten una confiabilidad y seguridad en el suministro de energía, porque dependemos finalmente de la disponibilidad del recurso. Si es sol, de 6 a 6, eso varía un poco, etcétera. Entonces, el diésel siempre va a ser el respaldo seguro de la energía. Entonces, ahí hay un gran reto. Un 86%, estos son datos actualizados del IPSE, ¿no? Fuera de la cantidad, no es producto de esta discusión, yo creo que sería más adelante, doctora Adriana, si usted lo considera también un tema de ZNI que yo, para su consideración. Bueno, entonces uno de los retos que tenemos acá, de los desafíos y perspectivas, es esa confiabilidad entre el equilibrio del sistema y ya en el SIN y actividades de los prosumidores. La gran discusión es digamos, el gran argumento o el argumento más recurrente que uno encuentra es estas comunidades energéticas de alguna manera van a poner a tambalear la confiabilidad del sistema, requerimos más, de acuerdo, pero no podemos, insisto, mirar hacia otro lado y entender que hay un nuevo enfoque internacional, que son los prosumidores, que es la mezcla entre productor y consumidor, produciendo y consumiendo energía de forma descentralizada. Y tendrá como gran reto que llegarse a un equilibrio entre esos dos aspectos. Otro de los temas es integración con otros agentes de la cadena, distribución y comercialización. Las comunidades energéticas deben entender también que no todo va a ser simplemente una iniciativa pública gratis, que debe necesariamente que si utiliza servicios del distribuidor de transporte, por ejemplo, o comercialización, puede ser que los 10 excomandantes del Comando Central de los Diputados por secuestros. ¿no? Tenemos una interferencia. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Gracias. Gracias, doctora Adriana. Finalmente, gobernanza es importante. Cuando uno revisa casos, por ejemplo, hay un caso muy lindo en la isla de Eik, en Escocia, donde los miembros de la comunidad se han autoimpuesto reglas de gobernanza, la energía que producimos, cómo la consumimos, en qué momento podemos, hasta qué potencia podemos utilizar ciertos electrodomésticos, cómo nos repartimos los beneficios, esa toma de decisiones. Es uno de los temas más importantes de las comunidades energéticas. No lo desarrolla el decreto porque es una política pública, pero tendrán que venir algunos lineamientos frente a eso, porque es uno de los puntos centrales, cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, en autoconsumo colectivo en España, les dicen a los autoconsumidores colectivos, ustedes todos se integran y me firman un documento si quieren cambiar de comercializador. Si quieren hacer una actividad, deben actuar en bloque, no de manera separada. Eso dentro de la autonomía que usted tiene de vincularse voluntariamente a la comunidad, cosa que me parece interesantísima y de verdad que le pone un orden, se le nota de alguna forma, desde mi interpretación, a este tipo de acciones. Transferencia de conocimiento y capacitación. ¿Cómo conformamos una comunidad? ¿Cuál es la tecnología más, digamos, que podemos acceder más fácilmente? ¿Cómo accedemos a los incentivos tributarios? Recordemos que los incentivos tributarios de la ley 1715 y 2099, que son 4, renta, exclusión de IVA, aranceles y depreciación acelerada de activos, se dan para nuevas inversiones. Por lo tanto, todos estos proyectos de comunidades energéticas financiadas con recursos privados podrá indiscutiblemente acceder a estos beneficios. Eso hay que dárselo a conocer a las comunidades, que pueden hacer leasing financiero frente a estos activos, que la DIAN acaba de modificar su criterio en relación al IVA, que era uno de los temas más importantes recientemente en agosto. Todos esos elementos son importantes que las comunidades los tengan muy claramente y que puedan, para que efectivamente haya un incentivo. Activos públicos como incentivos de CAPEX. Las comunidades no tienen el recurso, digamos, una de las grandes discusiones en cualquier sector que uno de alguna manera tome la temperatura frente a esto es
¿Qué pasa con los activos públicos? Si el CAPEX para estos proyectos sí es suficiente, si lo quieren costear, el Estado debe entrar. En los referentes que hemos revisado a nivel de derecho comparado, el Estado ha actuado. La Unión Europea tiene fondos para ellos. La comunidad, por ejemplo, en Viladecans, en Barcelona, hay toda una serie digamos, de incentivos del Estado para este tipo de, de, de activos públicos pues construidos. Y hay una tensión porque cómo el Estado lo va a entregar, recordemos que la Constitución prohíbe las donaciones, etcétera. Entonces hay todo un escenario de tensión que de alguna manera mezcla 142, 143, Plan Nacional de Desarrollo con comunidades y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque recordemos que el Ministerio de Minas y Energía es principalmente regido por Ley 80. Es uno de los desafíos que hemos advertido. Continuidad del servicio en la ZNI, ya vimos la matriz. Cómo si unimos esto con lo que veíamos antes, de que las comunidades energéticas solo, en gran medida, solamente pueden utilizar tecnología de fuentes no convencionales de energía renovable, ¿cómo queda la ZNI? Si efectivamente depende del diésel. ¿Qué hacemos allí? Un reto gigante. Competencias asociadas, es decir, qué pasa con esa interrelación con tu operador de red, con tu comercializador, cómo va a tratarse eso. Aspectos técnicos de conexión, capacidad instalada, entre otros, deberán desarrollar las entidades competentes, fundamentalmente conexión y capacidad instalada, la CREC, entre otros. Perdón, capacidad instalada en la UDME, comerciales, venta de energías excedentes, la CREC, jurídicos, ya lo veíamos, la obligación de SP que ya tuvimos oportunidad de comentar. Son algunos de los retos que hemos identificado no taxativos. Y bueno, doctora, hasta aquí creo que me extendí más de lo normal, lo siento, se me escapó el tiempo. No, estamos perfectos dentro del tiempo. Bueno, doctor Leonardo, yo voy a arrancar a calentar un poquito la discusión a ver si la gente se anima a hacer preguntas y a participar. Como yo lo veo que hay una oportunidad enorme para Colombia en el tema de las zonas no interconectadas para usar esta novedad pues, de las comunidades energéticas. Sin embargo, pues no veo nada que hable de las ciudades. Y uno ve que en Europa también se usan las comunidades energéticas dentro de las ciudades para bajar o hacer ahorro de energía. No sé si usted nos pueda contar si algo de eso está previsto o definitivamente no va a ser así. Gracias, doctora Adriana. El concepto de comunidades energéticas es perfectamente es transversal, tanto al SIN como a la ZNI. De hecho, la primera lectura que uno le puede hacer, digamos, complementaria a lo que usted manifiesta, es que de alguna forma tiende más, digamos, al SIN, porque recordemos que el SIN sí puede utilizar fuentes no convencionales de energía renovable, y en el caso en que haya insuficiencia o mayor demanda, digamos, de la energía que se está autoproduciendo, pues puede simplemente importar energía de la red. Eso no pasa en la ZNI porque allá, digamos, fundamentalmente el respaldo del diésel, y ese diésel queda por fuera de la comunidad energética. Entonces, hay una gran, digamos, oportunidad en las ciudades de utilizar, por ejemplo, los techos. Yo ya preguntaba con un cliente donde estábamos, bueno, ¿y esa casita cómo hacemos con la infraestructura de los techos? Porque la gran discusión es que los techos no están preparados para soportar la infraestructura. Entonces, me explicaban cómo hay una serie de intervenciones de ingeniería civil medianamente sencillas que permiten hacer estas instalaciones. Entonces, en las ciudades hay un de verdad, una gran oportunidad para el desarrollo de este tipo de comunidades energéticas. Okay. Vamos aquí a una primera pregunta, dice: gracias por compartir esta información que tiene tanto valor. ¿Cómo considera usted que se puede manejar el hecho de que estos proyectos que no están contemplados los usos del suelo de los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios, o incluso podrían llegar a estar prohibidos, se puedan viabilizar por temas de uso de suelo? No, yo creo que los municipios tienen una gran oportunidad también, y también el timing es apenas perfecto, ¿no?
estamos a puertas de cambios de gobierno, de nuevos planes de ordenamiento territorial que tendrán que desarrollar los consejos territoriales. Y yo creo que ahí es donde estas iniciativas, donde este tipo de oportunidades legales deben traducirse finalmente en posibilitar que los usos del suelo permitan estas actividades. Digamos, en la medida y en esto es importante precisar, en que la tecnología así lo exija. Me explico. Si se va a hacer una mini granja solar en algún territorio, pues necesariamente tendremos que revisar el uso del suelo. Si lo que se va a hacer es un autoconsumo colectivo de una intervención pequeña, pues necesariamente la afectación del uso del suelo no será necesario, porque no se afecta a temas estructurales, etcétera, y porque no hay un cambio en sí. Entonces, pero yo sí, y de verdad que resalto esa pregunta, digamos, en mini granjas que se puedan construir, implementar, es la oportunidad de verdad para que los municipios puedan incorporar este tipo de iniciativas o la traduzcan en los planes de ordenamiento territorial. Bueno, aquí hay otra que dice, ¿las comunidades energéticas pueden vender toda su producción a un usuario o deben primero ofrecer para los miembros de la comunidad y luego sí salir para los terceros? Al salir a los terceros, ¿los obligarían a convertirse en empresas de servicio público? Ok, las dos figuras que vimos, la primera, las comunidades, las comunidades energéticas de consumo colectivo o autoconsumo colectivo, finalmente lo que piden es que se satisfaga primero las necesidades de la comunidad y luego sí se pueda vender esos excedentes, ¿no? Digamos como que esa es la posibilidad. Y sin embargo, bueno, la segunda, antes de eso, antes del sin embargo, la segunda es que la generación distribuida colectiva sí no tiene esa distinción. Ahora bien, este decreto también traduce algo que ha venido, digamos, siendo claro en el sector, desde la autogeneración a gran escala, autogeneración a pequeña escala y ahora estas dos nuevas figuras. Y es que los excedentes podrán ser cualquier cantidad de la producción de energía. En la práctica, ¿qué ha pasado con eso? Que hay autogeneradores que definitivamente pues, no quieren consumir energía por cualquier razón y la pueden inyectar todos los excedentes a la red. Ahora, esa es la primera parte de la pregunta. ¿Deberá convertirse en ESP? Eso, digamos, en el decreto, en el proyecto de decreto, mejor, se planteó, digamos, una competencia para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definiera ello. Pero de las inquietudes que se han presentado, pues se presentaron muchas al ministerio y entiendo que se está revisando porque finalmente tendrá que venir un decreto final sobre la juridicidad de ese escenario. En principio, no todas las comunidades deben convertirse en SP, solamente aquellas que realicen comercialización. Así lo establece el decreto, pero insisto, todavía está en esa competencia en revisión, pero en principio, y es lo más importante del decreto, la libertad de formas, la posibilidad de generar toda esa asociatividad sin tener, digamos, el rigor jurídico de una SP. Y es que, con esto termino esta parte de la pregunta, es que como está diseñado para una transversalidad, se busca que desde La Guajira hasta aquí en Bogotá, etcétera, todo, digamos, cualquier nivel socioeconómico tenga la capacidad de formar fácilmente una comunidad energética. Pero entonces ahí me surge a mí una pregunta, si hay todas estas facilidades y en general no se necesita hacer una ESP, ¿no están entonces obligados a la confiabilidad? La confiabilidad es fundamental y la miramos desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista, la política pública no puede desprenderse de ese criterio técnico del funcionamiento del Sistema Interconectado Nacional y es la CREC quien empieza, digamos, a revisar eso. Entonces nos dice cuáles serán las capacidades de conexión, o mejor, cuáles serán las condiciones de conexión, de medición que tienen que tenerse, cuáles van a ser las restricciones del sistema cuando, digamos, la inyección de excedentes sea o supere cierto límite, entre otras. Entonces, todas las condiciones técnicas y confiabilidad, tanto en realidad es del Sistema Interconectado Nacional, la CREC debe entrar ya técnicamente a desarrollar esas tesis. Pero si la comunidad se queda entre ellos mismos y el sistema se cae o algo pasa, no, es decir, no están obligados, no se entendería que hay servicio público que por ende están obligados a la confiabilidad para sus propios usuarios. Sí, efectivamente, si se utilizan microgrids o microredes, uno
fundamentalmente significa que no estás usando el sistema de distribución local. En el momento en que entres en punto con el sistema de distribución local, tendrás que reunir unas Ok, características de orden técnico. Y recordemos que la super, en el evento en que de alguna manera así lo determine, porque se está haciendo actividades de la cadena por fuera, puede entrar a, digamos, a través de su fuero de atracción, así lo llamo yo de alguna manera genérica, a imponer algunas sanciones. Pero en principio esas condiciones técnicas deben advertirse por la comunidad. Ahora, muchas de ellas estarán representadas por un comercializador, muchas de ellas será él quien lo represente ante el mercado energético nacional, ¿no? Ante el MEN. Entonces, será importante eso. Es indiscutible que la confiabilidad del sistema, como gran reto que tiene, debe responder a condiciones o debe atender condiciones técnicas precisas del sistema. ok. Aquí hay otra pregunta que dice, hay 3 temas de interés. ¿Se requiere que las comunidades organizadas sean definidas legalmente como personas jurídicas de naturaleza especial para aplicarles el régimen de derecho público? No, las comunidades energéticas como comunidades organizadas o como, si se quiere, de alguna manera un enlace a la comunidad organizada, porque recordemos que ya las comunidades energéticas están reguladas, definidas por la ley, ya la tenemos como tipología, ¿no? En la ley 1715 por virtud del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, digamos que en principio ya tenemos esa tipología contractual, ¿verdad? Entonces, allí la tenemos y sobre ella tenemos que gravitar. Se dice, porque esto las brindaría de no terminar asimiladas a empresas privadas. Bueno, ¿cómo Perdón, asegurar? Sí, perdón, doctora, no, perdón, dejé la segunda parte. Entonces, con ese primer elemento, sí. lo que hay que decir es que no son sujetos necesariamente a derecho público. Ahora, ¿qué pasa? Que una empresa, que una municipalidad puede, de alguna manera, un ente territorial, constituir una comunidad y nada lo restringe. La ley no lo está haciendo. El legislador no distingue, no podemos hacerlo nosotros, nos dice personas jurídicas, fundamentalmente. Ujú. Un municipio tiene toda la posibilidad, cuando uno revisa en la práctica quiénes son los, digamos, deudores de servicios públicos, pues encuentran la municipalidad con el hospital, con las escuelas sufren, etcétera. ¿Qué mejor oportunidad, alcalde municipal, de unirse con una comunidad y crear una comunidad energética? Los casos son mayúsculos, pueden hacer un montón de cosas. Entonces, no necesariamente comunidad energética es sinónimo de ente público y ya como hay libertad de formas, dependerá de la forma asociativa que se genere esa comunidad. En la medida en que haya un mayor porcentaje público, pues necesariamente de alguna manera arrastrará o atraerá mejor algunas restricciones de orden público. Yo ahí tendría un comentario y es que, como lo veo inicialmente, casi que para que las comunidades energéticas existan, la iniciativa privada debe empujarlas, que normalmente en estos otros, digamos, servicios públicos y demás, es el Estado el que interviene por una obligación que tiene de prestarlos. Pero aquí, pues, el volumen de ellas, las que puedan llegar a existir, dependerá de la iniciativa privada. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que sí, debe ser complementario, pero la tesis siempre ha sido el Estado invirtiendo, ¿no? El Estado Sí. invirtiendo en infraestructura y de alguna manera activo público, por ejemplo, el FENOGE, importante, perdón, el Fondo Energía, que es el Ujú. gran fondo que creó la ley 2099, le estableció que va a unir todos los fondos del Ministerio de Minas y Energía, entiéndase FANI, FAER, etcétera, PRONE. Les dice el ministerio, usted va a constituir este gran fondo, pero usted primero me organiza la situación de activos públicos. ¿Qué nos lleva a entender eso? Que tradicionalmente es el Estado, a través de redes, invirtiendo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la ley de transmisión es con ISA, por ejemplo. Claro, si no, el Grupo Energía Bogotá, etcétera. ¿Qué es lo que pasa hoy? Esta comunidad energética le abre la posibilidad al privado. Y el privado de verdad que está ávido de invertir si entiende que estas comunidades tienen incentivos tributarios. Incentivos tributarios a la inversión y debe revisarse, que es un gran desafío que me quedó pendiente de incluir, cómo de alguna manera se vinculan incentivos a la producción, a la operación de las comunidades. Recordemos que hoy en Colombia, cuando pasamos de inversión, desde el día que prendemos y ponemos en funcionamiento el sistema, ya estamos en etapa de operación, etapa de AOE. Y esa Sí. etapa como servicio
en teoría tiene IVA, salvo que se trate de venta de energía o servicio público de energía eléctrica. Entonces, hacia allá como gran reto tenemos que lograr que también desde el punto de vista tributario se advierta eso, porque de nada sirve estar autoconsumiendo, produciendo energía, si hay un servicio que necesariamente va a tener IVA y que va a encarecer todo, digamos, el modelo financiero del proyecto. Entonces, pero definitivamente los privados tienen una gran oportunidad aquí. Ok, y dice aquí, ¿cómo asegurar que las comunidades energéticas en entornos urbanos constituidas por sectores populares también puedan recibir recursos del Estado para acceso a tecnología y a sus activos, los activos? Y la ley definió, como lo veíamos, quiénes podían acceder a activos públicos. Sin embargo, es solamente bajo el criterio de comunidades energéticas. Yo creo que hay una serie de programas que deben gravitar en torno a las comunidades. Hoy uno encuentra, por ejemplo, el Fondo de Energía Renovable FENOGE realizando una serie de inversiones tanto en eficiencia energética como en sistemas también de generación con fuentes no convencionales de energía renovable, donde el Estado ya le está inyectando también recursos públicos. Es decir, si bien la ley restringió el plan de desarrollo en cuanto a comunidades energéticas para acceso a recursos públicos, limitó a ciertas minorías, no es menos cierto que hay otras fuentes de financiación. ¿Y fuentes de financiación cómo? FENOGE, Sistema General de Regalías. Es decir, hay Claro. una serie de fondos, cooperación internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, llegando, digamos, a diversos sectores tratando de incentivar este tema. Entonces, las comunidades, barrios, etcétera, podrán de alguna forma revisar de cuál de estos fondos se adecua más a sus necesidades y podrá acceder a ellos. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta en los asistentes o comentario. Si no es Sí, así, ¿sí? Adrián, ¿Tienes algo que hacer? tengo David Arce aquí haciendo preguntas. Doctor, muchas gracias por la presentación extraordinaria. A mí me generan muchas inquietudes, llamadas inquietudes, oportunidades. Hablamos de un prosumidores. Digamos que yo voy a inventarme una hipótesis. Voy a generar una empresa, montar una planta en un pueblo lejano para no interconectarme, pero alrededor de una comunidad. Para efectos de promover el apoyo de la comunidad, le digo a los vecinos, junten ustedes en una comunidad energética, organícense, yo les compro energía y la energía que ustedes tengan, pues se la consumen ustedes. ¿Sí? O sea, yo le apoyo a la comunidad a que ellos se organicen, montamos ayudamos a financiarle el tema de sus paneles solares, lo que sea, y generan energía para ellos consumir y yo le compro lo que les sobra para mi planta para mi planta de industria que monte, o un pozo petrolero, o una mina, o lo que sea. Eh, digamos que eso me parece una muy buena manera de apoyar a la comunidad para que tengan no solamente un ingreso, sino que tengan energía. Los inconvenientes son los siguientes, para mí. Alguien comentaba del uso del suelo, ¿sí? El uso del suelo, en la medida que esto es una actividad de utilidad pública, calificada por la ley del ley 56 del 87, y que requiere licencia ambiental o un permiso ambiental. No sé si haya, digamos, niveles de inversión para que los paneles solares tengan una licencia ambiental. Está por encima del uso del suelo. Al ser una utilidad pública, esta herramienta de ordenamiento territorial, que es la licencia ambiental o el permiso ambiental, está por encima del uso del suelo. Entonces yo puedo montar donde sea el parque solar. Eh, la problemática para mí sería que la comunidad tendría que tener un apoyo del industrial y desligarse la comunidad de la actividad propiamente dicha del industrial, dejarla sola. Porque si le involucramos mi licencia ambiental del industrial, tiene que involucrar eso. Me explico. Vamos a poner un caso específico. En los Llanos Orientales, una compañía petrolera contrató a una compañía para que montara los paneles solares y le vendiera a ellos la energía. ¿Sí? Como legalmente esta compañía, pues la compañía que se crea
para producir energía no le cobra IVA a la petrolera, porque es para ellos mismos. ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, varios puntos. Como usted lo señala, estas actividades son de utilidad pública. Digamos, de hecho, hay un procedimiento del Ministerio, que es la Declaratoria de Utilidad Pública, los DUPIs, ante el Ministerio, que debe surtirse. Sin embargo, dependiendo del tamaño, y aquí viene la importancia sobre licenciamiento ambiental, de la capacidad instalada, será necesario ir o no pedir licencia. Digamos, estos proyectos de comunidades energéticas de autoconsumo colectivo, de generación, son más bien proyectos de generación distribuida pequeña. Recordemos que un proyecto son proyectos que tienen una capacidad instalada de 1 megavatio, lo cual necesariamente las excluye de acudir al procedimiento de licencia ambiental. Son proyectos medianamente, pues uno dice pequeños comparado con una central hidroeléctrica, pero 1 megavatio es un proyecto de cierta importancia, ¿no? Ahora, que el ejemplo que usted coloca efectivamente puede funcionar como una comunidad energética, claro que sí, desde el punto de vista legal, lo advierto, y necesariamente tendrá que surtir los procedimientos que, de acuerdo con otros tipos de regímenes, se requieren. En este caso, no hay necesidad de licenciamiento ambiental por el tamaño de la comunidad. En cuanto al IVA, yo sí rescato esa pregunta. Mire lo que está pasando en Colombia. Leonardo Jiménez, desde mi interpretación, desde mis reflexiones jurídicas, llamo a algo que se llama el Uber de la energía eléctrica en Colombia. Yo lo llamo así porque hoy hay autogeneradores a pequeña escala que no se quieren volver empresas de servicio público, porque tienen que ir a la súper a presentar toda una serie de documentos del Sistema Único de Información que de verdad dan dolor de cabeza en la medida en que son temas demasiado gruesos, pues de mucho detalle. Tienen que presentar información de sus estados financieros y dicen, no, pero es que mi actividad de generación es accesoria, ¿no? Esto no es mi core del negocio. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, empresas privadas están vendiendo energía a otras empresas privadas. Esta que está vendiendo energía no es ESP. Pero me preguntan, ¿está prohibido? ¿Está permitido? Yo le dije, depende de cómo usted se acerque. Sin embargo, lo cierto es que conceptos que hemos solicitado en energía, generalmente es una actividad que, a diferencia de minería, petróleo, gas, no requiere habilitación de título legal en sentido estricto. No necesitas un título minero, no necesitas una licencia de exploración de la NH, un INP, ni nada de esto, no, nada. La energía, en teoría, digamos, está abierta al mercado, pero está bajo un criterio de libertad regulada. Haga todo libremente, pero bajo la regulación. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento no había regulación y estas prácticas de alguna manera no estaban prohibidas, pero cuando ya sale la autogeneración a pequeña escala en 2018, en 2021, ya se establecieron unos límites. Hoy eso está pasando. Insisto, el ejemplo que le puse, el famoso Uber. ¿Que hay sanciones? No hay ninguna sanción. La super, por alguna indagación extraoficial que hice, me dice, no, aquí no tenemos un proceso eso, yo no conozco. Es decir, a mí, y hay grandes inversiones detrás de esto. Entonces, yo creo que las comunidades organizadas van a llegar, las comunidades energéticas, perdón, van a llegar precisamente a darle, o es una gran oportunidad también que tienen para de alguna manera ponerse al día con una realidad de mercado. Que el mercado lo está pidiendo. Mire, yo quiero generar energía y quiero venderle, pero yo no quiero ser SP. ¿Cómo lo hacemos? Insisto, 3 generadores distribuidos, según datos que más o menos recientemente tengo, desde 2021. ¿Dónde está el boom de la energía renovable? ¿Dónde? Si es que generador distribuido está para eso, para producir energía desde ese esquema bottom-up que yo les contaba. Entonces, es importante porque con esto cierro el tema del IVA. ¿Por qué ese Uber? Porque en la medida en que usted no venda energía, en la medida en que usted preste un servicio, usted está grabado con IVA. Ergo, su diferencia con el comercializador de red es distinta, pues tiene una gran diferencia, mejor. Su energía no va a poder ser vendida a precios competitivos. Venden energía, en teoría, pero no lo puedes hacer porque no eres agente de la cadena, no es una actividad permitida. Entonces, importante esa gran oportunidad que abre también esta alternativa de comunidad energética. Gracias. Todo gusto. Bueno. No, pues interesantísimo. Mi conclusión, doctor Leonardo, frente a su
maravillosa presentación es que el desconocimiento del tema es amplísimo y que sí le falta al Ministerio de Minas y Energía comunicar mejor para que este tema realmente se pueda desarrollar, porque son muchas las ventajas que de pronto la gente del común no advierte que este tema tiene. Nuevamente, mis agradecimientos por la generosidad con su tiempo y sus conocimientos. Muy bienvenido a las webinars del Colegio de Abogados. Esperamos volverlo a tener con un tema diferente porque sé que es experto no solamente en este tema, sino en muchos otros. A todos los asistentes, muy agradecida. Los esperamos en una próxima convocatoria. Estén pendientes de ello y muy buenos días. Muchísimas gracias, doctora Adriana, y a todos los asistentes. De verdad, gracias por su asistencia y ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes y nuevamente al Colegio de Abogados de Minería, Petróleo y Energía. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, hasta luego, buen día.